Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Hoy vamos a hablar de las enfermedades de la vía biliar, algo que siempre es pregunta de examen. Obviamente vamos a ver lo más importante, lo más resumido y lo más fácil y rápido posible. Así que vamos a compartir la pantalla y arranquemos con la clase. Entonces, si nosotros necesitamos pegar un repasito rápido de las vías biliares, tenemos que acordarnos que vamos a tener al hígado, que el hígado va a tener dos lóbulos principalmente, de los cuales estos lóbulos va a salir un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo, los cuales van a confluir y van a formar el conducto hepático común. De ahí vamos a tener a la vesícula con el conducto cístico, como vemos acá, y ambos, el conducto hepático común con el conducto cístico, van a formar el conducto colédoco. Este conducto colédoco se va a, unir con el conducto pancreático, y acá vamos a tener al páncreas, y estos ambos van a confluir y van a desembocar en lo que vendría a ser la cara posterior de ¿quién? Del duodeno, principalmente. ¿Por qué tenemos que hacer un repaso de todo esto? Porque es importante conocer la anatomía normal, por lo menos lo básico, para conocer las patologías. Entonces, dentro de las enfermedades de las vías biliares, vamos a tener a lo que se denomina como colelitiasis. Fíjense que su nombre ya nos dice lo que significa la enfermedad. Cole habla de vesícula y litiasis habla de lo que vendrían a ser litos o piedras, por así decirlo. Entonces, la vesícula con litos es la colelitiasis o también llamada litiasis biliar. Entonces, vamos a ver que la litiasis biliar o colelitiasis es la presencia de litos ¿en dónde? En la vesícula biliar. Estos litos vamos a ver que pueden tener diferente composición. Dentro de la composición más frecuente vamos a tener a los litos de colesterol. Por aumento, por hipercolesterolemia, se forman estos litos y quedan atrapados en la vesícula biliar. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar, por ejemplo, con estos litos? Estos litos pueden querer salir, e impactarse, ya sea en el conducto cístico, en el conducto colédoco, a nivel del conducto de Wirsum, y pueden generar, obviamente, sintomatología. Entonces, vamos a ver. La colelitiasis tiene diferentes factores de riesgo. Dentro de esos factores de riesgo tenemos, por ejemplo, el sexo femenino como uno de los principales, después ser mayor de 40 años, también el aumento de colesterol, o sea, la hipercolesterolemia, también tenemos, por ejemplo, el aumento de peso, o sea, la obesidad, o también la disminución brusca de peso, o sea, la pérdida de peso excesiva, también la hemólisis, principalmente por anemia falciforme, son los principales factores de riesgo para padecer o para la formación de estos litos de colesterol. ¿Cuál es la clínica de la colelitiasis? Y esta suele ser una pregunta típica de examen para que se equivoquen, porque la colelitiasis principalmente es asintomática, porque la presencia de estos litos en la vesícula no genera ningún síntoma. Lo que podemos tener, por ejemplo, en el caso del consumo de comidas colecistoquinéticas o comidas pesadas, por así decirlo, es que este lito venga y se impacte, por ejemplo, acá, en el conducto cístico, y después, cuando termine el estímulo por culpa de esas comidas pesadas, vuelva a su lugar. Cuando este lito se impacta en el conducto cístico, me va a dar algo que se denomina como cólico biliar. Que el cólico biliar es principalmente un dolor en donde en el hipocondrio derecho, que se denomina cólico porque es un dolor que va y que viene. ¿Debido a qué? Debido a la contracción de músculo liso de la vesícula biliar. Este cólico biliar puede venir asociado a náuseas y también a vómitos. Entonces, ¿cuál es la clínica de la colelitiasis? Principalmente asintomática, pero puede tener el cólico biliar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una colelitiasis? Lo hacemos principalmente a través de la clínica, si es que tiene sintomatología, o si no, a través de la imagen. ¿A través de qué imágenes? Nosotros vamos a pedir principalmente una ecografía hepatobiliopancreática, donde vamos a poder ver, por ejemplo, imágenes redondeadas adentro de la vesícula con una sombra acústica posterior. Entonces, acá la pregunta es, ¿y el hepatograma? ¿Me sirve para algo en este caso? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la presencia de estas piedras dentro de la vesícula no altera los valores del hepatograma, porque no hay algún proceso, lesivo para toda esta vía, por lo menos hasta que estas piedritas obstruyan algún conducto. ¿Cuál es el tratamiento? En el caso de la colelitiasis, tenemos dos formas de tratamiento: un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Cuando yo, por ejemplo, opero una litiasis biliar, cuando, por ejemplo, tiene síntomas, cuando el lito
es muy pesado o tiene un tamaño mayor a 3 centímetros, cuando tenemos algo denominado vesícula de porcelana, y si no cumple estas condiciones, por ejemplo, podemos tener la presencia de pólipos vesiculares. Si no, el tratamiento es conservador. Eso es la colelitiasis, la presencia de litos en la vesícula. Después, como les venía diciendo, si estos litos ubicados en la vesícula, por ejemplo, migran y se impactan en el conducto cístico, tengo lo que se denomina colecistitis. ¿Qué quiere decir colecistitis? Es la inflamación de la vesícula biliar. ¿Debido a qué? Debido a una obstrucción por un lito. La colecistitis principalmente se da por, vendría a ser un lito, pero existen también las colecistitis de tipo alitiásica. Ojo ahí. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta inflamación de la vesícula biliar se produce por la impactación del lito en el bacinete del conducto cístico. Y eso lo que genera es una infección debido a la interrupción al drenaje de la bilis. Vamos a ver que la clínica de estos pacientes con colecistitis siempre es pregunta de examen. Vamos a tener, por ejemplo, el dolor a nivel del hipocondrio derecho, son dolor abdominal de más de 6 horas de evolución, con un signo muy importante que es el signo de Murphy. Signo de Murphy positivo a través de lo que vendría a ser la palpación en el punto cístico, y además lo que vamos a ver es que estos pacientes pueden tener fiebre. Entonces acuérdense, dolor en hipocondrio derecho de más de 6 horas de evolución con Murphy positivo y con palpación del conducto cístico, y acuérdense lo siguiente porque siempre es pregunta de examen y es trampa, es sin ictericia. Porque la bilis sigue pasando, porque acuérdense que la bilis se produce a nivel de lo que vendría a ser el hígado, se almacena en la vesícula biliar. Entonces, la colecistitis no tiene ictericia. Cuando tengo ictericia, por ejemplo, cuando tenemos algo que se denomina síndrome de Mirici, o sea, cuando la piedra dentro de la vesícula comprime el conducto hepático. Después, ¿qué otra cosa tenemos que saber sobre la colecistitis? Vamos a tener lo que vendría a ser el diagnóstico de la colecistitis. El diagnóstico es principalmente clínico, más la imagen. La imagen, obviamente, pedimos la ecografía hepatobiliopancreática, donde vamos a tener una vesícula distendida con edema de la pared de la vesícula, más de 4 a 6 milímetros de espesor, con la presencia de un cálculo impactado, además de Murphy positivo a nivel ecográfico. O sea, nosotros apretamos con el transductor y debería haber dolor. Y por ejemplo, este paciente con colecistitis tiene que ser hospitalizado. O sea, lo vamos a internar, digamos. Vamos a darle antibióticos, por ejemplo, ciprofloxacina más metronidazol, y también vamos a hidratar a este paciente. Además, obviamente, del manejo después quirúrgico. Después, ¿qué otra patología tenemos? Por ejemplo, vamos a tener a la coledocolitiasis. La coledocolitiasis, como ustedes, digamos, ya se imaginan, es la presencia de litos dentro de ¿quién? Del conducto colédoco. Entonces, el conducto colédoco, teníamos los dos conductos hepáticos derecho e izquierdo, conducto hepático común, vesícula biliar, conducto cístico y conducto colédoco. La presencia de una piedra acá es la coledocolitiasis. Entonces, la clínica de la coledocolitiasis es la más florida y siempre es pregunta de examen. Este paciente va a tener lo que se denomina como síndrome coledociano. Y el síndrome coledociano tiene la mnemotecnia que nos gusta tanto en DIMED, que es Club Atlético Independiente. Quiere decir coluria, o sea, la orina de color Coca-Cola, acolia, heces blancas, y también ictericia, o sea, el aumento de bilirrubina mayor a 2 miligramos por decilitro. Además, ¿qué otra cosa tiene la clínica de este paciente? Tiene, por ejemplo, prurito, puede tener también dislipidemia, síntomas de malabsorción, también alteraciones de la coagulación. ¿Qué es lo que más me interesa saber de la coledocolitiasis? El diagnóstico, porque siempre es pregunta de examen el diagnóstico. Y acá sí es donde me van a preguntar el hepatograma. Entonces, en la coledocolitiasis es muy importante el hepatograma, porque voy a tener aumento de la bilirrubina, aumento de la FAL, de la GGT, poco aumento de la GOT, de la GPT, aumento del colesterol, aumento de lo que vendría a ser el tiempo de protrombina, y también voy a necesitar acá la imagen. El método de imagen más el hepatograma más la clínica es la triada, digamos, diagnóstica para la coledocolitiasis.
¿Cuál es el tratamiento? Principalmente hospitalizar, hacer soporte con hidratación, analgesia, antieméticos, más la antibiótico-terapia con cipro más metronidazol en el caso de sospechar colangitis, que ahora vamos a ver. Y después tenemos que remover los cálculos con la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Muy importante y suele ser pregunta de examen. La otra patología que les había dicho es lo que se denomina colangitis. La colangitis es la inflamación debido a una infección de lo que vendría a ser el árbol biliar, principalmente del colédoco. ¿Debido a qué? Debido a un ascenso de las bacterias procedentes de lo que vendría a ser el intestino. Entonces, ¿por qué sucede esto? Como yo le dije, este conducto que confluye o se une al conducto pancreático va a desembocar ¿a dónde? Al duodeno. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo acá, por ejemplo, una obstrucción, las bacterias tienden a subir por el conducto colédoco, entonces lo que pasa es que se infecta este conducto y genera lo que se denomina como colangitis aguda. Vamos a tener que la clínica, que siempre es pregunta de examen, es lo que se denomina como triada de Charcot. Que la triada de Charcot es principalmente el dolor en el abdomen, la ictericia, más la fiebre y los escalofríos. Pero vamos a ver que esta triada de Charcot puede evolucionar a lo que se denomina pentada de Reynolds. Que esta pentada de Reynolds es la triada de Charcot más lo que vendría a ser hipotensión más confusión mental. Entonces, penta de Reynolds es fiebre, ictericia, dolor abdominal del hipocondrio derecho, más hipotensión y confusión mental. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la colangitis? Principalmente laboratorio con un hemograma con desviación a la izquierda. Fíjense que es la primera vez que nombramos el hemograma, con aumento de las enzimas canaliculares y la bilirrubina. Además, podemos hacer colangioresonancia o una ecografía donde vamos a ver el colédoco dilatado. Vamos a ver que a este paciente lo tenemos que internar, hidratar, antibiótico terapia obviamente, y la colangiopancreatografía retrograda endoscópica con papilotomía para la desobstrucción. Así que ya sabes, si te gustó el video, dale me gusta, compartí con tus amigos y cualquier duda, cualquier consulta que tengas, ya sabes, déjanos acá abajo qué tema te gustaría para el próximo video. Nos vemos la próxima, gente, hasta luego.